necesito ni religión, ni templo, ni lugar geográfico, ni denominación para ser acepto. Dios es espíritu y debes adorar en espíritu y en verdad, y así es necesario que adoremos, dice el Señor. Solo existe una religión, un templo y una iglesia. ¿Sabes cuál es hoy por hoy el verdadero templo y la verdadera iglesia? ¿Es indispensable asistir a algún templo? ¿Están las religiones en sintonía con la palabra de Dios? ¿Le interesa a Dios morar en un edificio de piedra? Si tu respuesta es sí, ¿por qué fue destruido el templo en Jerusalén? Si es tan relevante, quédate conmigo y descubre la verdad acerca de estas interrogantes, te sorprenderás. Veamos qué significa templo, iglesia y secta para comprender más a fondo el tema. Templo es el lugar donde mora Dios. Iglesia significa nosotros, la familia de Dios, la congregación. Secta significa organización generalmente religiosa que se apartó de las doctrinas tradicionales. Empecemos hablando de las sectas. No encuentro religión que no deshonre a Jesucristo. Si el templo donde te congregas roba diezmos, es secta. Si apoyan el aborto, es secta. Si minimizan a Cristo, es secta. Si adoran o veneran imágenes, es secta. Es decir, nombra cualquier religión, destapemos la olla y veremos cuánta inmundicia sale de ahí, y si Jesucristo está de acuerdo y se siente orgulloso de ella. Marcos 7:6-7. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En el contexto de estas palabras de Jesús, los escribas y fariseos condenaban a los discípulos, basándose en leyes que ellos mismos habían creado. No se lavaban las manos antes de comer, decían. Por eso el enojo del Señor Jesús. Marcos 11:17 dice: y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Este templo debió ser el centro de adoración universal, pero no funcionó. Hablemos de iglesia. Al igual que templo, tú también eres la iglesia, tu cuerpo es la iglesia. Veamos de dónde sacó el Creador el concepto de iglesia. 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. 1 Corintios 12:18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Los miembros de tu cuerpo forman una iglesia y deben ser consagrados a Dios. Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿De qué nos sirve asistir a un templo de piedra cuando nuestros miembros no pertenecen a Dios en santidad? No es relevante asistir a algún templo como iglesia, porque si así fuera, Cristo no habría mencionado estas palabras. Mateo 20:16. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Y Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos se congregan en lugares llamados templos como iglesia, pero eso a Dios no le impresiona, porque conoce el corazón del hombre. Muchos tienen una excelente relación con su iglesia, pero una pésima relación con Dios. Hablemos del templo. Si el templo es el lugar donde mora Dios, entonces ahí debería predicarse la verdad. Se debería honrar a Cristo, al Espíritu Santo, también al Padre y la Santa Biblia, pero se perdió el rumbo. Satanás tomó el control de los templos de piedra terrenales.
A Cristo se le deshonra por todos lados. La santería, la brujería y el espiritismo los contaminó. Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Todas las religiones están podridas y a las pruebas me remito. Los templos operan como circos, teatros, negocios, clubs, como recintos de música donde la letra de las canciones está disfrazada de piedad y donde Dios Cristo, el Espíritu Santo y la palabra brillan por su ausencia. Las religiones limitaron a Dios a permanecer en sus recintos. No les conviene que aprendas a ser libre y no les conviene que aprendas a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Por obvias razones, es un negocio muy lucrativo. En ningún templo te permitirán predicar la verdad, pero sí una verdad a medias. A todo esto te pregunto, ¿tú crees que a Dios le interesa morar en un edificio? Primera de Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Qué o quién es el verdadero templo? ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Te has preguntado alguna vez si es tan importante el templo terrenal? ¿Por qué permitió Dios que el templo en Jerusalén fuese destruido para siempre? Si el templo terrenal fuera tan importante, también habría sido importante el sacerdocio levítico, pero fue eliminado y sustituido el templo terrenal por el celestial y el sacerdocio levítico por el de Cristo. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Noten que está en el templo a la diestra del Padre. Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Vean que dice que por la sangre de Cristo tenemos acceso al lugar santísimo del templo celestial. Hebreos 10:20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. El velo del santuario celestial fue abierto para que pudiésemos tener acceso a Dios. Hebreos 10:21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Cristo es nuestro sacerdote en el templo celestial. Nuestro enfoque debe ser en el cielo, no en la tierra. Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Dice que te acerques con fe y que entres al templo celestial por fe y con confianza. ¿No es maravilloso? Existe un texto que se usa demasiado para atacar, calumniar y desacreditar a los que dejaron de asistir a ciertas congregaciones o templos. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y debo decir que nadie debe hacer una doctrina de un solo verso. ¿En qué contexto mencionó Pablo estas palabras? Él hablaba del santuario, del templo celestial, como ya leímos, del sacerdocio de Cristo en el cielo, del acceso que ahora tenemos al Padre gracias a Cristo. Los dueños de las religiones te llamarán disidente por haberte alejado de ellos. Disidente es aquel que se aparta de las doctrinas tradicionales, no de las sectas torcidas. El apóstol Pablo nunca nos mandó a construir templos terrenales, ni él los construyó. Las reuniones eran en grupos pequeños, porque Cristo y Pablo sabían que entre más grande el templo y más grande la congregación, mucho más corrupción. Si no me crees, solo mira los megatemplos y las mega religiones. Cristo mismo se apartó del templo porque lo querían matar y no era bienvenido por ser honesto y predicar la verdad. En lugar de mandarnos a construir templos, miren lo que decían. Primera de Corintios 3, 9 al 11 y 16 y 17. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento,
y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Tú eres el templo donde mora Dios. Tu cuerpo es la iglesia y debes consagrar tus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque si destruyes tu cuerpo, Dios te destruirá a ti. Ni Cristo ni los apóstoles construyeron o mandaron a construir templos de piedra. Que nadie te juzgue por no congregarte en templos terrenales. La verdadera iglesia, el cuerpo de Cristo, está esparcido en todo el mundo y no necesariamente pertenecen a cierta organización, excepto a una, como ya veremos. Hoy por hoy la gente sincera se está alejando de los templos para acercarse a Dios. Cuando comprendes el verdadero significado de templo e iglesia, ya no importa que te destierren como el apóstol Juan, porque si se encontraba solo en una isla, como creyente, él entendía que donde hay 2 o 3 reunidos en Cristo, allí está Él. Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si estando solo invitas al Espíritu de Dios, ya son 2, y Dios está allí. ¿Tienes la palabra de Dios? Entonces puedes tener el más grande conocimiento del mundo. ¿Tienes al Espíritu de Dios? Entonces tienes al mejor maestro del mundo y no necesitas uno terrenal. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. No necesitas un guía terrenal porque dice la Escritura, maldito el hombre que confía en el hombre. Tengo más pruebas de lo que digo. Analicemos el diálogo entre Cristo y la samaritana. En Juan 4:20 al 25, ¿cuál es la recomendación del Maestro de Maestros en cuanto a dónde se debe adorar? El 20 dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. El 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. El 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y en esta porción de las Escrituras ocurrió el milagro en mi vida. El Espíritu Santo rompió mis ataduras. Sufrí por muchos años por haberme apartado de cierto grupo a causa de cosas bastante serias. Pero Dios vio mi corazón y me trajo el consuelo que necesitaba y me liberó. No necesito ni religión, ni templo, ni lugar geográfico, ni denominación para ser acepto. Dios es espíritu y debes adorar en espíritu y en verdad, y así es necesario que adoremos, dice el Señor. Tú dirás, soy católico, mormón, pentecostal, adventista, etc. Y yo te digo, a la luz de lo estudiado hasta ahora, ¿y qué? No eres libre. Solo existe una religión en la que Dios pone las condiciones y no el hombre. Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esta es la única religión que Dios reconoce. Es tu responsabilidad apartarte de cierto lugar si se deshonra a Dios. Apocalipsis 18:4 y 5 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 17:5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio:
Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia tiene muchas hijas y Dios nos advierte con claridad. Debes entender que el apartarte de cierto lugar no te descalifica de la presencia de Dios. Dicen que cuando te apartas de cierta congregación eres un disidente, pero si te apartas y sigues las doctrinas tradicionales y a Jesucristo no lo eres, todo lo contrario. Yo me aparté de toda denominación, pero jamás de Cristo. Mi visión era limitada porque no escudriñaba mi Biblia. No busques a Dios en los altares terrenales, búscalo en los menos afortunados. Al fin a los religiosos no les importan. Ellos están en las cárceles, en los hospitales, en la calle, etc. Los religiosos van deprisa al servicio del templo, como en la historia del buen samaritano, y no pueden atender a los hermanos de Jesús, los que más sufren. Haz la diferencia, sé el buen samaritano, y cuando Cristo venga te dirá, como en Mateo 25:34, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, estuve en la cárcel y me visitaste, desnudo y me cubriste, etc. Dios es espíritu, Él está en todas partes. Pórtate bien donde quiera que estés, da tu dinero a los pobres. No hay instituciones que deshonran a Dios y tendrás tesoros en el cielo. No te apartes de Dios por culpa de tanta religión y denominación corruptas. Dios no tiene la culpa de un sistema espiritual satanizado mundialmente hablando. Jesucristo se apartó del templo corrupto, se apartó de una religión corrupta y opresora, se apartó de una iglesia egoísta, sin amor e hipócrita. La presencia de Dios ya no estaba allí y Él tampoco tenía nada que hacer en ese lugar. Por obvias razones, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, hasta lo querían matar y bueno, al final lo lograron. Por eso Cristo se convirtió en un predicador ambulante. Él jamás nos ordenó construir templos y Él tampoco construyó alguno. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y no necesitas ningún pastor terrenal. Él es el pastor universal, gloria a Dios. Y el mundo es la iglesia universal donde moran más malos que buenos. ¿Tenías un mal concepto de lo que era templo e iglesia? Isaías 66:1. Y Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? El único lugar donde a Dios le interesa vivir es tu corazón. Segunda de Corintios 6:14-18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Solo existe un rebaño y un pastor. No te dejes engañar. Todas las sectas tienen un lema y es: ven a mí, dicen cada una de ellas, para que obtengas perdón, bendición, unción, protección, etc. Y eso los convierte en usurpadores. Mi responsabilidad como líder espiritual es darte a conocer a Cristo para que vengas a Él. Y es que las sectas, con la ayuda de Satanás, saben aplicar muy bien y en forma magistral la manipulación de las almas, pero no toda la culpa es de ellos. Debes investigar y escudriñar la palabra, porque si no lo haces, serás cómplice de ellos por dejarte llevar, manipular y engañar. Qué casualidad que todas tienen la verdad.
La única verdad tiene nombre y se llama Jesucristo. En Hechos 15:41 dice que Pablo pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. En Hechos 16:5 dice que las iglesias eran confirmadas en la fe y que aumentaban el número cada día. En Hechos 9:31 dice que las iglesias tenían paz por todas partes y eran edificadas, que andaban en el temor del Señor y crecían fortalecidas en el Espíritu Santo. Y pues al decir verdad, los creadores de las sectas no piensan como Pablo. Pablo las confirmaba en la fe y ahora los pastores las confirman en la ciencia. Quieren que todos se vacunen. Con Pablo tenían paz, ahora no hay paz en las iglesias. Las estadísticas de divorcios son las mismas que en las del mundo, por mencionar un ejemplo. El cáncer, el diabetes y un sinfín de enfermedades los acosan. Dice que con Pablo andaban en el temor del Señor y ya no hay temor del Señor. Hoy por hoy, las modas mundanas, las fiestas paganas, la música satánica del mundo está bien enraizada en las iglesias. No hay temor de Dios. También dice que con el apóstol Pablo crecían fortalecidas en el Espíritu Santo. Y ahora el espíritu que las gobierna es el espíritu del anticristo. Tristemente, la única iglesia verdadera es la que vaga, la que deambula triste por el mundo, por las aberraciones, las blasfemias y la mundanalidad en todas las religiones. Es una verdadera desgracia y una tristeza. No solo el mundo secular está perdido, pero el mundo espiritual también. Hechos 7:48-51. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Dios nos llama necios por no entender que Él no habita en templos hechos por humanos. Y es que el problema es grave. En todas las religiones usan la simbología para maldecirte y ni cuenta te das o te rehusas a darte cuenta. Hacen señas con las manos para maldecirte, logotipos satánicos para maldecirte, hablan en lenguas para maldecirte, etc. Por eso te sigue yendo mal aunque vayas a un templo. Apocalipsis 3:9 dice: He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y la pregunta es, ¿los puedes ver? Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esto no es para todos, pero si tú ya los identificaste, debes salir huyendo, debes escapar por tu vida. En Mateo 24, Jesús iba saliendo del templo y los discípulos le mostraron los edificios del templo maravillados. Y Cristo les dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Cada vez son más los decepcionados por las religiones. No ha desechado Dios a su pueblo, ¿saben? El pueblo del que saldrán los 144,000 de Apocalipsis son israelitas, y ellos no se han atrevido a construir ningún templo. Dice Romanos 11:1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. 11:2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, 11:4,
Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. El Israel verdadero nunca se atrevió a desobedecer al Creador. A los únicos que veo construyendo templos por todo el mundo son a los creadores de las sectas, los enemigos de Dios, tales como los mormones, los testigos de Jehová, los pentecostales, los adventistas, los musulmanes, los católicos y demás. Los musulmanes son los que han construido mezquitas o edificios en Jerusalén, designados al culto, pero no al Dios del cielo y de la tierra. Jerusalén también está plagada de templos católicos. ¿Sabes? Cristo es la piedra angular. Él es el único fundamento. Él es la única solución. Cristo no es religión. Cristo es el único pastor. Él es el camino. Él es la verdad. Y Él es la vida. Él es tu único refugio. Todo lo demás es lo de menos. Y bueno, mis amados, hay mucho más que decir, pero por esto y mucho más dejé de congregarme de forma tradicional, aunque puedo reunirme con personas que no exalten religiones, solo a Jesucristo. Que Dios les bendiga.